Bueno, un saludo para todos mis hermanos esta mañana. El tema que quiero compartir en esta serie que estamos teniendo sobre la Biblia. Empezamos el propósito de la Biblia, después vimos el poder de la Biblia y hoy el tema del mensaje de hoy es hogares de la palabra. Hogares de la palabra. Y vamos a pensar en Israel, la tierra de Israel, la familia de Israel. Israel era un pueblo de Dios, era el pueblo de Dios, era la nación de Dios. Las familias que hacían parte del pueblo de Israel se identificaban como un pueblo que tenían a Dios como su Dios. Se identificaban como creyentes en el verdadero Dios, en medio de un mundo politeísta, en un mundo de idolatría, en un mundo de mucha corrupción moral y espiritual. Y el pueblo de Israel como pueblo se identificaban como el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios. Pero Israel ha sufrido, en todas las épocas de su historia ha sufrido. Su primera prueba fue cuando como familia la nación tuvo que ir a Egipto en los días de José. Y después de un tiempo de establecerse ahí en Egipto, terminaron esclavizados y cautivos por 400 años. No podían salir, solo trabajaban y trabajaban para el rey egipcio, el faraón. Pero a los 400 años de estar esclavizados, Dios les dio la posibilidad de salir y levantó un hombre como Moisés. Y Moisés los animó, Dios lo usó y los guió a través del Mar Rojo, pasando el Mar Rojo, y los guió hacia la tierra prometida. ¿Cuál era esa tierra prometida? Pues la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que fue el padre de la nación de Israel. Dios le había dicho a Abraham, cuando Dios trajo a Abraham de allá donde él vivía en Babilonia. Abraham no era un creyente, Dios se reveló a él, Abraham creyó en Dios, se acercó a Dios y Dios le dijo, ven, te voy a llevar una tierra y voy a hacer una nación grande de ti, voy a bendecir, inclusive voy a bendecir a todas las familias de la tierra a través de ti. Y cuando Dios lo llevó a Abraham a la tierra, le dijo, esta tierra te la doy a ti y a tu descendencia. Y recordemos que Abraham ni siquiera tenía un hijo. Y su esposa era estéril. Y Dios le está prometiendo, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Y los voy a bendecir a todos tus hijos y tu familia. Y bueno, Abraham tuvo un hijo milagrosamente. Ese hijo tuvo otro hijo. Y ese hijo tuvo 12 hijos. Y se formaron las 12 tribus de Israel. Y se volvió una nación, la nación de Dios. Pero ahora esa nación estaba en Egipto, esclavizada. ¿Y dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la tierra que Dios había prometido? Entonces había esa frustración en el pueblo de que la promesa de Dios no llegaba. Y ellos esclavizados, sufriendo maltrato, sufriendo terriblemente. ¿Y dónde está la promesa de Dios? Pero un día viene Moisés y Moisés les dice, Dios quiere llevarlos a esa tierra prometida y darles el bien que ustedes están esperando. Así que vamos a la tierra. Y sale el pueblo, como ustedes la mayoría conocen la historia, pasando el Mar Rojo y con el ejército del faraón detrás, etcétera. Y Dios los va a llevar a la tierra prometida. Pero ya saliendo de la tierra, a la tierra prometida y camino hacia la tierra prometida, estaban simplemente a 4 meses, 3 o 4 meses. Pues claro, el traslado era difícil porque era con niños, con animales, con ganados. Imagínense llevando ganado, carretas con todo el trasteo,
con todo. Entonces se puede imaginar un pueblo de 2 millones de personas caminando todos, una fila larguísima, todo el mundo, pues era muy despacio. Pero pues más o menos se demorarían así caminando 2, 3 meses en llegar a la tierra prometida. Pero llegando ya cerca a la tierra prometida, Dios les dice, esa es la tierra, hay que tomarla. Y ellos no le creen a Dios. ¿Por qué no le creen? Porque la tierra está llena de gente que está viviendo ahí. Incluso había una raza de gigantes, ciudades y todo, y ellos dijeron, imposible, o sea, ¿cómo vamos a tomar esta tierra? Y no le creyeron a Dios. Así de sencillo, se resume, no le creyeron a Dios. Y por esa razón de que no le creyeron a Dios, Dios los condenó a 40 años de vagar en el desierto, para castigar la generación que no había creído. La castigó en el desierto. Y pasaron 40 años hasta que hasta el último hombre de esa generación que estuvo ahí cerquita a la tierra prometida y no le creyó a Dios, murió. Solo 2 personas de esa generación se salvaron porque ellos sí creyeron, pero nadie les hizo caso. ¿Alguien se acuerda quiénes fueron? Josué y Caleb. Ahora, y Moisés ha estado con ellos 40 años, han visto el poder de Dios, han visto también guerras, han pasado por 40 años difíciles y ahora de nuevo están otra vez donde habían quedado 40 años atrás. ¿Dónde? Ahí, frente a la tierra prometida. Y entonces vamos a leer en Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio se nos cuenta el momento en que todas esas familias, de nuevo, o sea, los hijos de los que salieron, porque los que salieron todos murieron, pero los hijos de los que salieron están ahora aquí frente a la tierra prometida. Están los mismos pueblos, están las mismas ciudades, está la misma ocupación, todo está ahí lo mismo, pero ahora han aprendido y están aquí listos. Y el libro de Deuteronomio es un libro que nos cuenta ese momento. Y vamos a leer en el capítulo 8, versículo 1. Lo que Moisés en ese momento le está hablando al pueblo, les recuerda y les habla de todo lo que pasó. Y dice así, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios por 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro
y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué tremendo estas palabras de Dios. Ahora, imagínense ahora el pueblo allí, toda esa multitud, escuchando a Moisés estas palabras y diciéndoles lo que acabamos de leer, con toda la expectativa y la esperanza de encontrar una vida mejor. ¿Qué creen ustedes? ¿Están cansados ellos de vagar por el desierto? ¿Están cansados de tener que levantar la carpa cada vez que Moisés decía, bueno, vamos a irnos a otro lugar? Levanten todo, caminen hasta allá. ¿Están cansados de que los enemigos están acechando y ellos en carpas? O sea, ¿qué protección tienen? ¿Están cansados de no tener una tierra donde puedan quedarse, construir sus casas, vivir, establecerse, sino que están sufriendo mucho? Y ese es el primer punto que quiero enfatizar hoy. 40 años de prueba en el desierto. Dios quiso probar al pueblo. Lo probó. Dice acá el versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para. ¿Qué significa la palabra para? Propósito, ¿verdad? Yo voy a ir allí a la tienda de la esquina para comprar pan para todos. Entonces, el para es un propósito. No voy a ir allá simplemente porque, voy a ir y ¿qué voy a hacer? No, el para significa propósito. Entonces, Dios afligió al pueblo. Dios los hizo pasar una prueba pequeña y corta, ¿verdad? No, larga, 40 años y difícil, pero tenía un propósito. ¿Qué propósito tenía? Probar el corazón. ¿Qué significa eso? Significa revelar lo que había en el corazón de cada uno. Revelarlo. Mis hermanos y mis amigos, Dios permite pruebas en tu vida. Dios trae pruebas y te hace pasar por pruebas. A veces largas, a veces cortas, a veces duras, a veces más suaves. Pero Dios, cuando te pasa por una prueba, tiene un propósito. ¿Qué propósito dice acá? Revelar lo que hay en el corazón. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Cristo porque estábamos en medio de una prueba? Levante la mano. ¿Cuántos llegamos a Cristo y lo buscamos porque estamos en medio de una prueba? La mayoría de nosotros. ¿Qué revelan las pruebas de nuestro corazón? Cuando estamos en la prueba, ¿por qué la prueba revela el corazón? Porque es en medio de la prueba que surge lo que realmente somos. Cuando las cosas van bien y hay dinero y hay comodidad y todas las cosas, podemos aparentar todo lo que quieran. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces le causa cierta envidia que personas de dinero, que uno sabe que son hasta malas personas, les va bien? Les va bien, tienen dinero, van, pasean con la familia y son a veces hasta jefes malos, personas, y uno le da como hasta cierta envidia, ¿verdad? Hasta rabia, hasta ira, incluso hasta indignación. Y dice uno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y a veces hasta termina peleando con Dios. ¿Pero por qué, Señor, si yo trato de hacer las cosas bien? Y esa persona que no es buena y le va bien. Bueno, es que la respuesta es muy sencilla. Es que cuando esa persona, como tiene todas las cosas, pues aparenta que todo va bien, pero en realidad no. En realidad no.
Como pastor por muchos años, que el Señor me ha permitido ser y consejero, he visto personas que conocí con mucho dinero y buena posición, que eran prepotentes, que eran personas que creían tenerlo todo y no querían escuchar nada de Dios. Y yo personalmente años después los he visto perdiéndolo todo, en crisis y a punto de suicidarse. Los he visto y los he tenido aquí en esta oficina llorando. Llorando. ¿Qué revela la prueba del corazón del hombre? Lo que realmente es. Y cuando la prueba viene, entonces ya la persona, quitado todo lo que tiene, ¿qué queda? Lo que es la esencia. Y cuando queda frente a la prueba, la esencia de lo que es se echa a ver. Y entonces frustración, vacío, amargura, deseos de quitarse la vida. Es que eso es, no tiene nada. En realidad la persona no tiene nada. No tiene, solamente fue una apariencia todo lo que tenía. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, las pruebas las usa Dios para revelar lo que hay en mi corazón. ¿Te ha pasado? ¿Has pasado por eso? Por momentos tan difíciles, donde te miras a ti mismo y empiezas a conocerte, a verte cómo realmente eres. Donde dices, pero yo no soy sabio y antes me creía sabio. Pero yo no puedo y antes me creía poderoso. Pero yo no sé qué hacer, estoy en tinieblas, en desesperación y antes yo me creía el dueño de todas las cosas. Entonces, ¿son las pruebas una bendición? ¿Son fáciles? ¿Gustan al corazón del hombre? No, por supuesto que no, pero son necesarias. Son necesarias las pruebas. Entonces Dios llevó a su pueblo y esos 40 años, dado que cuando estuvieron frente a la tierra no le creyeron, pues Dios dijo, ok, no me creyeron, no me obedecieron, no me escucharon, tomaron la decisión de hacer con sus vidas lo que quieran. Ok, entonces vamos a ver, 40 años de prueba, de dificultades, de deambular y deambular y deambular. Conozco creyentes, incluso creyentes, personas que van a la iglesia, que leen la Biblia y que uno ve sus vidas y uno las ve deambulando. Van de aquí para allá, no tienen rumbo. No tienen rumbo, van aquí, van allá. Unos días están bien, otros días están mal, otros días están animados, otros días desanimados. Están en la prueba de Dios. Están pasando por la prueba de Dios. Y Dios usa muchas cosas, muchas. Enfermedades, desastres familiares, situaciones económicas, etcétera. Muchas cosas son las herramientas de Dios para probarnos. Y acá dice el versículo 5, reconoce, le dice Dios al pueblo, reconozcan en su corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Qué hace un papá cuando su hijo se está portando mal? ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, no, perdón, ¿qué hace? No. ¿Qué debería hacer? Porque ahora estamos en una sociedad donde no se hace, se perdió eso. Y vamos a ver estamos viendo una generación totalmente rebelde, totalmente salida de todo parámetro. ¿Por qué? Porque falta esto. ¿Qué debería hacer un padre cuando ve a su hijo portándose mal? Castigarlo. Castigarlo. Por ejemplo, en la ley de Dios dice, una parte, léanla, en la ley de Moisés, decía que si un padre tiene un hijo que es borracho, que se emborracha, que tiene una vida, que lo debe tomar y sacar en la mitad de la plaza del pueblo y darle 40 azotes delante de todo el mundo. ¡Wow! Eso sería buenísimo con un montón de hijos, ¿verdad? 40 azotes en la plaza del pueblo.
¿Por qué? Porque el castigo es una muestra de ¿qué? ¿Y por qué es una muestra de amor? Porque ¿qué está buscando el papá? Corregir para que el niño, para que el joven, en este caso está hablando, a mí me aterra, siempre pongo ese ejemplo porque está hablando de un hombre ya grande, adulto, cuyo padre lo corrige. Y es porque está buscando que su hijo sea un hijo de bien, bendecido, que le vaya bien sobre la tierra, que tenga la bendición de Dios y no que sea un hijo rebelde, totalmente rebelde. Mis hermanos, Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y cuando nos portamos mal, ¿qué hace Dios? Nos disciplina. También reconoce que muchas de las pruebas de tu vida son castigo y disciplina de Dios. Dificultades en tu vida son producto del castigo de Dios. ¿Pero qué está haciendo Dios? Buscando descubrir tu corazón para que tu corazón sea recto delante de Dios. Porque nuestro corazón es muy engañoso. Y manejamos y queremos dar imágenes y manejamos cosas en nuestros corazones totalmente equivocadas. Pero a través de las pruebas Dios purifica nuestros, porque lo revela el corazón y nos hace ver lo que realmente somos para que nos acerquemos a Él. Dice aquí también que en medio de la prueba Dios abandonó al pueblo. O sea, como era castigo, lo abandonó. Y esa es otra gran lección para la corrección de los hijos. Cuando uno corrige a su hijo, eso no significa que lo abandona o que lo echa. O sea, ya no te, algunos papás le dicen a su hijo que ya no te quiero. Te estás portando mal, ya no te quiero. No, equivocado. Hay que decirle al revés. Te amo mucho, hijo, y por eso te castigo. Pero mi amor hacia ti es total y completo, todo el tiempo. Y si toca tomar la decisión de que el hijo debe salir de la casa porque no se quiere sujetar, y siempre he dicho yo, un papá nunca debe echar a su hijo de la casa, nunca, jamás. No lo debe echar de su casa. Lo que debe hacer es ponerle al frente la elección. Si te quedas aquí es para ponerte bajo las órdenes y autoridad. Y si no, pues escoge, pero uno pone al hijo a escoger, uno no lo echa. Esa es la diferencia. No lo echa, lo pone al hijo a escoger. Entonces Dios agarró al pueblo y lo puso a escoger. Escojan hoy si van a obedecerme o si van a seguir rebeldes contra mí. Si su corazón va a seguir vagando en ideas, en pensamientos y en deseos. A veces nos engañamos, hermanos, porque a veces la disciplina de Dios no viene de inmediato. ¿Les ha pasado? Uno se porta mal y no pasa nada. Y se porta otro poquito más mal y tampoco pasa nada. Y sigue portándose mal un tiempo y no pasa nada. Y uno se engaña pensando, ¿ve? Eso como que el castigo de Dios, eso como que no es para mí. ¿Y qué es lo que está pasando en realidad? Yo pecando y sigo pecando pensando que, ay, ¿y qué es lo que en realidad qué está pasando? Que Dios está extendiendo su misericordia otro poquito más, a ver si evito castigar a mi hijo. O sea, como que extiendo y no, esperemos otro poquito, a ver si reacciona. Y otro poquito, a ver si ahí le mando predicadores que le hablen. Y ahí le mando versículos para traer su corazón. Y ahí le mando ángeles que le hablen, hasta sueños puede ser que le lleguen para... Lo trato de llamar y llamar y llamar, pero llega un punto donde Dios dice, nada, no me quiso escuchar. Entonces, ¿qué hace Dios? Castigo, disciplina. ¿Para qué? Para restaurar y descubrir nuestro corazón, para que nuestro corazón sea recto con Dios,
y andemos en sus caminos, porque todo lo que Él quiere es que bendecirnos, bendecir. Y entonces Dios, estaba diciendo que entonces Dios, como me pasa en la prueba, me descuida en medio de la prueba. No, mire lo que pasó tan lindo con Israel. Le dice Dios, versículo 3, te afligió y te hizo tener hambre. Entonces, ¿pasó el pueblo de Israel hambre en el desierto? Claro, pasó hambre. Te hizo tener hambre, dice ahí. Ya hubo momentos en que no había que comer. Es más, si ustedes leen la historia en Éxodo, por esa fue la razón porque el pueblo se alborotó, se revolucionó contra Moisés y le dijeron, ¿para esto nos trajiste aquí al desierto, para matarnos? Cuando era culpa de ellos mismos. Y les hizo tener hambre. Pero dice acá, y aquí viene lo hermoso de Dios, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Qué posibilidad había de conseguir una panadería en el desierto para darle comer a los hijos? ¿Qué posibilidad había? Ninguna. En absoluto. Panaderías en el desierto, nada. Es que Dios a veces nos pone en desiertos así, donde no encontramos los recursos, no encontramos. Ahora, ¿qué hizo Dios? En su maravillosa bondad, ¿qué hizo? Algo milagroso. ¿Qué hizo Dios? Como no había panaderías, abrió las puertas del cielo y les mandó pan desde el cielo. Así como cuando alguien está con unas deudas impresionantes y sueña con que Dios le mande una maleta llena de plata del cielo para solucionar todo problema. Pero Dios ya lo hizo, o sea, Dios sí alguna vez hizo ese milagro. No lo va a hacer, posiblemente. No conozco todavía al primero que le haya caído una maleta que en un avión un rico iba y se le cayó una maleta y me cayó en. Pero en el desierto, allí, Dios abrió las puertas de los cielos y cayó pan. Cayó pan. Una cosa de blanquita, como si fuera nieve, que era como harina, pero no era harina, blanquita, y caía, y la recogían, la amasaban y hacían pan. Y como no sabían qué era, entonces le pusieron eso, ese nombre. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Entonces la llamaron, ay, ¿ya cayó? ¿Qué es esto? Sí, ya cayó. Salgamos a ir. Salían en la mañana, en la madrugada, caía y salían, y lo que no alcanzaban a recoger apenas el sol saliera, se desvanecía. Entonces esa fue otra bendición, había que madrugar a recoger el pan. Y dice acá, entonces Dios te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, otra vez con el propósito para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué entonces era el propósito de Dios al hacer este milagro de mandarles el maná? El Señor Jesús lo explicó. El Señor Jesús explicó lo que significaba el maná. En la tentación en Lucas 4, cuando el Señor iba a empezar su ministerio aquí en la tierra, sabemos la historia de que Satanás se acercó para tentar a Jesús y hacerle fracasar en la misión. Como iba a empezar la misión, Satanás se acercó. Jesús fue 40 días a ayunar y orar. ¿A dónde? Interesante, 40 también. 40 es un número importante en la Biblia. 40 es el número de la prueba en la Biblia. Y se fue 40 días al desierto, sin comida. Como estuvo Israel, sin comida. Y se acerca Satanás y le dice a Jesús, mira, tienes hambre, ¿verdad? Sí. Tienes el poder para convertir estas piedras en pan y comer. A ver, lo quiero ver. Obviamente era una tentación porque era una provocación satánica
para que Jesús usara sus poderes como Dios y tuviera comida. Pero esa era una manera de obedecer a Satanás y ponerse debajo de él y ceder. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Para vencer esa tentación, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál era la lección aquí? ¿Qué quería enseñarle Dios al pueblo? Que la vida del hombre no solamente consiste en desear el pan físico, que claro, es importante, lo necesitamos, sino que deberíamos desear ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y varias veces hemos dicho acá, la palabra de Dios es el pan espiritual. La gran lección para Israel era que no solamente debían pensar en el pan físico, sino que más que nada debían pensar en el pan espiritual. Y muchos de los que estamos aquí salimos todos los días a trabajar durante horas y ejercemos una labor para ganar dinero. ¿Para qué? Para comprar el pan, para ir a la panadería a comprar el pan para cada día. Y se pasa la vida de muchos en esa, todos los días se levantan, van a su trabajo para ganar el pan y comen y se llenan y disfrutan. Pero la lección de Dios es que es más importante, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Que tanto como tú te levantas cada día para salir a trabajar y conseguir el pan para comer físicamente, de la misma manera deberías levantarte cada mañana para buscar ¿qué? El pan espiritual y alimentar tu vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es uno de los grandes propósitos que Dios tenía. ¿Cuándo es cuando más buscamos a Dios? Dijo un limpiavidrios que la oración que más había salido de su corazón fue un día que se quedó colgado limpiando unos vidrios en el piso 15 y se cayó y quedó colgado, y fue la oración más poderosa que había hecho en toda su vida. Es ahí donde oramos con todo nuestro corazón. ¿Cuándo es cuando buscamos la palabra de Dios? Cuando estamos perdidos y sentimos la necesidad. Pero no debería ser. Lo que Dios quiere es que la busquemos. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto buscas el pan? ¿Cada cuánto comes pan? Bueno, pan significa comida, aunque a muchos nos encanta el pan. Y por eso los gorditos por acá y por allá. ¿Cada cuánto? ¿Y cada cuánto buscar la palabra de Dios? ¿Cada cuánto? ¿Cuántos aquí a través de las pruebas han aprendido de la necesidad de buscar la palabra de Dios todos los días y comerla? Aleluya. La mayoría, como un 67.8%. Qué bueno, pero me preocupa el resto. ¿Dónde está la prioridad de la palabra de Dios de todos? Que la palabra de Dios sea prioridad en nuestras vidas, porque detrás de eso Dios está obrando, trabajando fuertemente. Pasemos al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablaréis de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere Dios? Que qué lugar ocupe la palabra de Dios en nuestros hogares. ¿Dónde dice que debe estar la palabra de Dios? En la puerta. ¿Alguien tiene algún versículo en la puerta? Nosotros en nuestra casa, en el hallcito antes de entrar a la casa, ahí tenemos unos versículos. Pretendemos que los vecinos cuando pasen los lean y los vean. Y también hay versículos adentro de nuestra casa para recordarnos promesas y recordar. Y en mi escritorio, pues, en tarjeticas que tengo bibliográficas, hago versículos y los pongo ahí para recordar. ¿Cuántos acá tienen versículos en su casa que los tienen ahí viéndose, que les recuerdan? Levante la mano los que tienen versículos. Eso es menos, eso es como un 47%. Entonces yo los animo a todos acá. Busquen versículos y pónganlos en la puerta de su casa, en las paredes de su casa. Pónganlos. Apréndanse en versículos. Las señoras, pónganlo ahí en la nevera. Ahí todos los días. Los niños, pónganlo en su cuarto, al frente de su cama, pongan un versículo. He ido a ciertas oficinas y cuando he ido a ciertos escritorios he visto versículos en los escritorios. Digo, este es cristiano. Y me acerco. Oye, qué versículo tan lindo. Así, esa es la palabra de Dios. La persona empieza a intentar evangelizarme. Entonces yo, para que no gaste tanto, le digo, no, yo ya soy creyente. Qué bueno, me alegro. Sí, y me gusta que tengas versículos ahí. Sí, qué lindo. Eso es lo que el Señor dice. ¿Qué lugar debe ocupar la palabra de Dios en nuestros hogares? Ahora, ¿solamente versículos puestos ahí? No. ¿Qué dice con los hijos? ¿Qué dice? Que los papás deben conversar con sus hijos sobre la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios con sus hijos. ¿Cuándo? En el devocional familiar el viernes en la noche. Porque todas las familias deben tener toda familia cristiana debe tener un devocional familiar donde están todos y comparte por lo menos un día a la semana, ¿verdad? Eso dice ahí. ¿Cierto? Sí dice así, ¿no? Que por lo menos un día a la semana todos se junten a estudiar la Biblia. ¿Qué dice ahí? No, dice, habla con tus hijos, caminando, o sea, cuando tú vas a llevar tu hijo al colegio, a la escuela, ¿qué debes ir conversando? La palabra de Dios. Así sea hablando de cualquier cosa, siempre surge la palabra de Dios. Y dice que cuando se acueste, la palabra de Dios. Cuando se levante, la palabra de Dios. En la casa, en todo tiempo. Por eso el título del mensaje de hoy era Hogares de la Palabra. Hogar. ¿Es tu hogar un hogar de la palabra? ¿Es tu casa una casa de la palabra? Hogares de la palabra de Dios. Y aquí dice, enséñale a tus hijos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuál es el problema de por qué padres no están compartiendo la palabra de Dios con sus hijos? ¿Por qué no? Porque ellos mismos no tienen y sus corazones están lejos de Dios. Con sus labios dicen que aman a Dios, pero con sus hechos niegan todo. Y así es como se conoce un verdadero cristiano. Se le mira la vida, sus actos, sus hechos, y eso dice si realmente es o no es. Si realmente ama a Dios o no ama a Dios. Así de sencillo. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hogares de la palabra. Debemos ser hogares
tener hogares de la palabra, donde la palabra de Dios está, donde se habla la palabra de Dios y donde todos acá vivimos y encarnamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el maná que nos alimenta, que nos lleva. Y termino con un pasaje aquí en Deuteronomio 17, que siempre me ha llamado la atención, este pasaje, y tiene unas cosas muy interesantes. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Deuteronomio 17, 14. Acuérdense que aquí está Moisés hablándole al pueblo. Después de pasar 40 años en el desierto, les está recordando, llamando al arrepentimiento, a creer, pero especialmente a poner la palabra de Dios por encima de todo. Y dice así, capítulo 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Paremos ahí un momentito, antes de seguir con el resto. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dios dice, cuando ustedes entren acá y tengan un rey que los gobierne, ¿cómo debe ser ese rey? ¿Poderoso y lleno de caballos? Dice, no. ¿Lleno de tesoros y acumular tesoros y dinero? No, dice no. ¿Lleno de mujeres? Porque como es el rey, tiene 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y hace un harén, ¿sí? No, dice Dios, no, yo no quiero eso. Yo quiero un rey que se siente y gobierne bien, porque el rey va a traer paz y justicia social y va a hacer que el pueblo alabe a Dios. Entonces, ese rey tiene que ser un rey cuyo corazón sea un corazón justo y recto, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ahora, miren lo que sigue. ¿Cómo ese rey va a conseguir tener ese corazón? Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué les pareció eso? ¿Qué iba a garantizar que el rey fuera el hombre que Dios quería? Tenía que hacer 3 cosas. La primera, ¿qué tenía que hacer? Él mismo, decirle a los levitas, présteme la copia de la ley y hacerse él escrito una copia. ¿Por qué ese ejercicio? ¿Por qué ese ejercicio? Ya todos saben para qué. Porque ya uno... ¿Cuántos de aquí han pasado a un papel, un pasaje de la Biblia? Y lo han escrito. Ese es un ejercicio buenísimo. Escribir pasajes y pasarlos con mi propia letra. Ahí es un ejercicio importante espiritual que me ayuda. El rey tenía que copiar toda la ley y hacerse una copia para él mismo. Primero. Segundo, ¿qué dice que tenía que hacer? Leerla todos los sábados de reposo. El sábado de reposo es el sábado que se congrega. En este caso nosotros los cristianos el domingo. Entonces leerla todos los domingos, ¿sí? No, ¿qué dice? La tenía que leer todos los días de su vida.
O sea, en su agenda como rey, parte de sus responsabilidades como rey era ¿qué? Leer. Si venían los siervos, rey, 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 que lo necesitan allí, no puedo. Estoy ocupado leyendo la ley de Dios. Esa es una tarea del rey, muy importante. No, atiendo los problemas después. Estoy leyendo la ley de Dios. Es mi responsabilidad. ¿Lees la palabra de Dios todos los días? Por encima de otras. ¿Está en tu agenda leer la palabra de Dios? Porque, ¿qué era el propósito de copiar la ley y leerla? ¿Qué dice el para? Primero, ¿para que aprenda qué? A temer a Jehová su Dios. ¿Qué pasa con un rey que teme a Dios? ¿Qué pasa con un presidente que teme a Dios? ¿Qué pasaría si nuestro presidente querido, Petro, temiera a Dios de corazón y leyera la palabra? ¿Qué pasaría? No juzgamos al presidente, simplemente ¿qué pasaría si él temiera a Dios y leyera la palabra de Dios todos los días de su vida? ¿Qué pasaría? Gobernaría con corazón de Dios y rectitud. Dice también para guardar todas las palabras de esta ley y para ponerlas por obra. El objetivo era tener temor de Dios, guardar la palabra de Dios en su corazón y efectivamente hacerla y ponerla por obra. ¿Para qué? Para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. O sea que era el rey iba a mantenerse en humildad, en tranquilidad y ser recto. Y yo como padre de mi casa o rey de mi casa, a ver padres, ¿qué necesitan? Todos los que son padres acá. Esta es una palabra para el rey de la casa, que es el papá, el líder, el responsable. ¿Qué debe hacer? Copiarla, leerla, guardarla y ponerla por obra. Para que su casa esté ordenada. Para que su casa sea una casa que honre a Dios y todo funcione bien. No sin problemas, pero con toda la sabiduría de Dios. Por eso el mensaje de hoy era hogares de la palabra. El Señor les bendiga, hermanos.